Dios es bueno, hermanos. En realidad Dios es bueno, amén. Si pueden abrir sus Biblias a Filipenses 4 y vamos a dar lectura al versículo 4. Filipenses 4:4. Y yo voy a estar hablando del ancla. ¿Cuántos saben qué es un ancla? Anchor en inglés, amén. Filipenses 4:4-7 vamos a leer. Amén, si están allí. La palabra de Dios dice, ¿qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Repitan eso. Dile que está a tu lado. El Señor está cerca. Amén. Por nada estéis, ¿qué dice? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y como dice en el principio, amén, regocijaos, amén, que nos gocemos. Y otra vez dice, y lo repite 2 veces el apóstol Pablo, amén, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Meditaba mucho en esta carta y lo compartí cuando hacíamos el discipulado, amén. Empezamos a leer el libro de Filipenses. El libro de Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo, amén. Y meditaba mucho en esta carta y cómo y cuándo el apóstol Pablo escribió esta carta, amén. Y sabemos que el apóstol Pablo era un hombre de seguridad, de confianza. Él era un hombre que conocía a Dios, ¿verdad? Que en realidad su testimonio hablaba más, Señor, que sus palabras, amén. Y sus palabras hacían esas acciones también, amén. Entonces estudiábamos en el discipulado este libro y siempre, como nuestro pastor nos ha enseñado en las enseñanzas de los predicadores, amén, que antes que nosotros enseñamos algo, antes que compartiéramos algo, que en realidad busquemos y que sepamos de dónde vino o qué es el trasfondo, la historia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo buscaba y estudiaba y indagué mucho en este libro, amén, y que quiero compartirles un poquito del contexto de este libro, ¿verdad? No sé si ustedes conocen el capítulo de Hechos, el 16. Algunos conocen Hechos 16. ¿Qué pasó en Hechos 16? Porque todo esto se conecta, ¿verdad? La Biblia, el apóstol Pablo, estas cartas que él escribía, ¿verdad? En Hechos 16, si quieren voltear sus Biblias allí, vamos a ir a Hechos 16. La palabra de Dios habla de una historia de cuando el apóstol Pablo estaba en un viaje. Él iba en viaje misioneros, él iba a predicar la palabra y Dios lo usaba con milagros, señales, amén. Y él era conocido en donde quiera que él estaba, él era conocido porque Dios lo usaba, porque él tenía un corazón dispuesto. Y aquí en Hechos 16 habla de una historia que una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, amén, que sus amos, que las personas, sus dueños lo usaban, ¿verdad? La usaban para hacer dinero, para que les dijera a las personas y les adivinara sus futuros, o no sé cómo eso trabaja, ¿verdad? Pero si vamos a 16, la palabra de Dios dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, y está hablando, ven que fueron a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de ¿qué? La cual daba gran ganancia a sus amos. Así que esta muchacha la usaban y les daba dinero, ¿verdad? Ella producía una ganancia grande y lo pone específicamente, ¿verdad? La cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto
lo hacía por muchos días. Así que ella no solo lo estaba haciendo una vez que se le acercó y seguía a Pablo, sino que ella estaba, ¿cómo se dice?, persistente. Ella lo hacía por muchos días. Así que el apóstol Pablo, ¿qué dice el versículo? Que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, ¿qué le dijo? Te mando en que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, ¿verdad? Salió el Espíritu por la autoridad que el apóstol Pablo tenía, amén. Y estudiamos que sigue la historia, ¿verdad? Que el Espíritu salió y los dueños, los amos se enojaron porque ellos hacían ¿qué? Gran ganancia, ¿verdad? Entonces ya no iban a hacer esa gran ganancia. Entonces se enojaron y vinieron contra los discípulos, contra Pablo, y dice que los azotaron, que vinieron y pusieron todo el pueblo allí, los pusieron contra de él y los azotaron. Y dice, vamos a seguir al versículo 22 en el mismo capítulo, y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron ¿en dónde? En la cárcel. Y este es el contexto, ¿verdad? Donde empezamos en la carta de Filipenses. Cuando Pablo escribió esta carta, fue cuando esto sucedió, cuando lo echaron y lo metieron en la cárcel. Y si nosotros leemos esa carta de Filipenses, esa carta es una carta de gozo. Es una carta que si tú la leyeras y no supieras el contexto, que la persona que lo escribió estaba en la cárcel, tú nunca te lo ibas a imaginar. Sino que esta carta impactó mucho mi vida, porque todas las palabras que él decía me ponía en el lugar del apóstol Pablo y decía, ¿cómo puede decir esto si está a lo mejor tiene hambre, a lo mejor no ha dormido bien? Las cárceles de antes eran cárceles feas, ahora las cárceles están lujosas, ¿verdad? Pero antes los maltrataban, los agarraban y los ponían en cadenas, en posiciones de que ellos no podían ir al baño, que estaban tanto tiempo de esa posición que a veces se hacían del baño allí mismo. Y leyendo esta carta de Filipenses, y los animo a que ustedes, si no la han leído, que lo lean, ¿verdad? Es leyendo esto, lo que el apóstol Pablo escribía, en realidad, ¿cómo lo hizo, verdad? Uno se pregunta, estando en una situación de dolor, una situación donde tú en realidad hiciste lo bueno, o quizá no hiciste nada malo para estar en la cárcel, ¿verdad? Pero es allí en Hechos 16 donde él, por medio de ese espíritu que él sacó, que ahora está en la cárcel y ahora escribe esta carta. Amén. Y estudiamos este contexto de que él estaba en la cárcel cuando escribió la carta de Filipenses, amén. Y estudiamos y leemos este libro y no sé si tú has alguna vez hablado con alguien que está en la cárcel, ¿verdad? Pero ¿quién te va a decir, regocíjate? Otra vez regocíjate, ten gozo, para mí el vivir es Cristo, todo lo he dado por Él. Si te pones a pensar, ¿verdad? Es como un trastorno en tu mente. Y quiero compartirles esto porque en realidad a veces en nuestra vida van a haber momentos como estos, ¿verdad? Van a haber momentos donde a lo mejor no vamos a estar en la cárcel, pero en un estado donde pensamos que es duro, que es difícil, ¿verdad? Pero Pablo siguió y él escribió esta carta, ¿verdad? Y lo primero que yo me imagino que él tenía, ¿verdad? Él tenía esa confianza que ahora nosotros tenemos que también tener. Él tenía seguridad, ¿verdad? Él estaba en la cárcel con una paz. No se preocupaba, él estaba escribiendo, él estaba aprovechando su tiempo, ¿verdad? Él tenía esa confianza, tenía esa seguridad de que había un propósito para eso, ¿verdad? Había un propósito y nada le robó esa confianza, nada le robó esa paz. Amén. A veces cuando nosotros pasamos por cosas, no tenemos confianza, no tenemos seguridad.
Y lo último que tenemos es paz. Amén. Y esa carta de Filipenses, como les dije, es una carta de gozo. Cuando el apóstol Pablo escribía, yo me imagino cómo él estaba o cómo lo escribió, ¿verdad? Aún. Pero lo primero que el Espíritu puso en mí es que él tenía esa confianza, ¿verdad? Que todo lo que él escribió para que nosotros supiéramos, lo hizo con un propósito. Y todo lo que nosotros pasamos, Dios lo hace con un propósito. Si tú estás pasando por un problema, por una tribulación, por algo duro que tú piensas que no puedes sostener, o que tú piensas que vas a tirar la toalla, hay un propósito en eso. Y un propósito es tener confianza, tener seguridad de que Dios va a obrar, que Él te da la paz, que como decíamos, que no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. Es hermoso saber eso. Es hermoso poder tener esa paz. Porque a veces si uno se va a la cárcel, aún yo me imagino, si yo entro a la cárcel, te viene angustia. Empiezas a pensar, pues ¿quién me va a sacar? ¿Quién va a ser mi bail bond? ¿A quién le llamo? Mi llamada, según te dan una llamada, yo no sé, pero empiezas a tú articular o pensar un montón de cosas que tú puedes hacer por ti mismo, ¿verdad? Pero ¿qué tal tu confianza? ¿Qué tal tu seguridad en Dios y la paz que Él te ha dado? Amén. Yo me imagino esto y a veces sí nos angustiamos, amén. Vamos a ir a ese mismo versículo en Filipenses 4 y vamos a ir al segundo versículo 5, creo. Vamos para allá. Filipenses 4. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos, denle gloria, aleluya. Dice el versículo 6: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, amén. Así que no te afanes, no te alejes, amén. Va a haber un momento y todos, yo sé que todos pasamos por un momento donde tienes la opción de darte por vencido, de angustiarte, de deprimirte, o tienes la opción de tener esperanza, ¿verdad? Esperanza en inglés es hope, ¿verdad? Más allá, algo que te da ese aliento para seguir adelante. ¿Y quién es nuestra esperanza, hermanos? Dios, Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestra esperanza. No te afanes, no te alejes. Cuando pasan momentos duros, momentos donde tú tienes que decidir, no te afanes por eso. Dice aquí la Biblia, por nada, no dice por a lo mejor por esto sí, afánate porque eso sí está duro y vas a pasar y afánate por eso, pero dice no, por nada estéis afanosos, por nada te alejes de Él, porque ¿quién es el que te da la confianza? Como dijimos, la seguridad, esa esperanza que nosotros buscamos. Dios es nuestra esperanza, amén. Y mientras estudiaba y indagaba en esto, en la iglesia primitiva, yo sé que yo les comparto mucho de la iglesia primitiva, pero en realidad impacta mucho mi vida la iglesia primitiva, de cómo ellos empezaron. Se inició algo se inició, y dentro de nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo, algo se inició, algo pasó dentro de nosotros, que a veces te preguntan ¿cómo conociste a Dios? ¿O qué fue tu experiencia? Es inexplicable a veces poder explicar lo que Dios hizo en nuestras vidas, amén. La esperanza que nos dio, que éramos, ¿cómo se dice? Destinados a muerte, a destrucción, pero Él cambió todo eso y Él cambió nuestras vidas. ¿Y quién nos dio esa esperanza? ¿Quién es Dios? Dios es nuestra esperanza, amén. Esta iglesia primitiva, cuando ellos iniciaron y siguieron y decidieron seguir a Cristo, ellos fueron
golpeados, azotados, vituperados. Ellos fueron metidos en la cárcel. Estaba estudiando de que ellos fueron quemados, los crucificaban, los ponían en coliseums, ¿cómo se dice eso? No sé, pero y los mataban públicamente, lo hacían. Pero a ellos no les importaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían esperanza, tenían confianza, tenían seguridad de lo que ellos creían, ¿verdad? Como dijo ahorita el pastor, ¿verdad? No tenemos que nosotros... No tenemos que try to figure it out in our minds. No lo tenemos que afigurar en nuestras mentes, sino creer, ¿verdad? Y esta iglesia primitiva, cuando ellos estaban siendo perseguidos, cuando ellos estaban encarcelados, cuando venían y se llevaban y mataban a todos, ¿verdad? Ellos a veces iban se escondían, ¿verdad? Por sus vidas, estaban tratando de salvar sus vidas, las vidas de su familia, y a veces no públicamente podían profesar a Cristo, porque si no los mataban, ¿verdad? Pero ellos tenían esa confianza. Y algo que hacían para que ellos se supieran que eran del mismo, ¿verdad? Ellos ponían un símbolo de una ancla. Ponían un símbolo de una ancla que representaba esperanza. Que ellos sabían que habían personas allá que estaban pasando por lo mismo, que sabían que lo estaban haciendo con un propósito, ¿verdad? Así como Pablo, cuando él entró a esa cárcel y después que él salió, él siguió haciéndolo. ¿Por qué? Porque había un enfoque, una esperanza, una seguridad, esa confianza que él tenía en Cristo, ¿verdad? Porque, hermanos, déjenme decirles que cuando nosotros estamos en Cristo y vienen esas tribulaciones, esos problemas, esas tormentas, es muy fácil que nosotros nos alejemos de Él. Es muy fácil desviarnos del rumbo, del camino donde Dios nos quiere. Es muy fácil. Y yo cuando me estudiaba esto, que ese símbolo para ellos representaba esa esperanza, ¿verdad? Una ancla, ¿para qué la usan? Para un barco, amén. ¿Y qué hace la ancla? ¿Qué hace, hermanos? Pone esa firmeza, que si uno la pone, el barco no se va a ir a ningún lado, ¿verdad? Algo tan chiquito, algo tan poderoso, pero esa ancla y esa representación de esa esperanza que ellos tenían, ¿verdad? De que ellos tenían la vida eterna, de que ellos creían en Cristo, amén. Que es una ancla, se mantiene en su lugar, ¿verdad? Puede estar en un ambiente diferente, puede estar abajo de la agua, ¿verdad? Y no se va a mover, está firme, amén. Y eso es lo que ellos representaban y miraban, y les daba esa esperanza, ¿verdad? Y no perdían esa esperanza. A veces, como dije, es fácil desviarnos cuando hay cosas en nuestras vidas, cuando hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, o cuando estamos ocupados. Es muy fácil desviarnos, hermanos. Es muy fácil alejarnos del curso donde Dios nos quiere tener, amén. Pero si nosotros estamos fundados en el ancla de nuestra fe, que es Cristo, no nos vamos a desviar, amén. Un barco, cuando no le pones una ancla, ¿dónde se va? No tiene rumbo, no tiene el mar, la jala, y como, no sé cómo se dice, lo chupa para adentro, ¿verdad? Aún las personas, cuando estás en el mar, ¿verdad? En el océano, y te metes, tienes que tener cuidado. Estás en un lugar y luego te encuentras por allá y dije, ay, ¿cómo llegué hasta acá, verdad? Y luego otra vez te vuelves para allá. ¿Pero por qué? Porque el mar, las tormentas te llevan, te desvían, y si tú no tienes una ancla, entonces te vas a ir, te vas a dejar llevar por esos mares, esas ondas grandes, ¿verdad? Pero si tu ancla es Cristo, entonces vas a estar allí firme,
firme, ¿verdad? Y no vas a dejar que ninguna tormenta, ninguna ola grande venga, ¿verdad? Sino que tú vas a estar, como dije, confiado, seguro. Tú vas a estar allí con esa esperanza, con esa seguridad de que ¿quién es tu ancla? Cristo, amén. Y que creemos en Él. Gloria a Dios. En Filipenses allí dice, ¿verdad? 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿verdad? Nosotros tenemos que presentarnos delante de Él, porque si nosotros no buscamos de Él todos los días, esa ancla no va a estar allí firme. Esa ancla no va a estar allí y nos vamos a desviar. Es fácil desviarte en lo chiquito, aún leyendo tu Biblia, orando, ¿verdad? Por eso, porque dice que no estés afanoso, sino que díselo al Señor. ¿En qué? En oración, en ruego. Cuando tú estás pasando por esa tormenta, por ese problema, cuando piensas que no puedes tomar las decisiones que Dios quiere que tú tomes, entonces es donde tienes que venir delante de Él y orar y rogarle que Él te ayude, que Él sea esa ancla para ti, para que no te desvíes. Porque como dije, es fácil, las corrientes del mundo te agarran y no te van a dejar ir fácilmente, sino que ellos también te quieren, igual como Dios nos quiere para Él, el enemigo también nos quiere para Él, amén. Él quiere que nuestras vidas sean destrucción y muerte, pero el Señor que nos da vida y vida en abundancia, nos da paz, amén. Y cuando no hay un ancla, te pierdes, te desvías, el mar te puede jalar y no hay ese control. Tú quieres buscar de Dios, tú quieres leer tu Biblia, tú quieres ser constante, tú quieres servirle, tú quieres que tu llamado se lleve a cabo. ¿Cuántos quieren que su llamado se lleve a cabo? Yo sé que todos aquí queremos servir a Cristo, pero como dije, es fácil desviarte, es fácil que tú estés en el camino correcto y haya algo aquí que llame tu atención. Es fácil, ¿verdad? O cuando venga el problema, que te desvíes, que te alejes y que pierdas tu enfoque, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, que estaba en la cárcel, a lo mejor él pudo perder su enfoque, pero no, él sabía que su ancla era Cristo, que su esperanza era Cristo, y él se llenaba de gozo porque él estaba haciendo su propósito, porque él estaba cumpliendo y él tenía esa fe en Dios, amén. Vamos a ir a Hebreos 6 y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 19, amén. Y aquí lo dice muy claro. La palabra de Dios dice, amén. Hebreos 6:19. Dice la palabra de Dios, la cual tenemos como segura y firme, que dice, ancla del alma, y que penetra hasta por nosotros, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Él rasgó el velo, Él penetró el velo, amén. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, amén. Entonces, esta confianza, esta plena seguridad que nosotros tenemos, ¿verdad? Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme, ¿verdad? Que no te va a dejar que te desvíes, que no te va a dejar que te alejes, que te va a ayudar, así como Dios le ayudó al apóstol Pablo, amén. Y Él está contigo. Por eso hoy podemos decir que no tememos, no nos desviamos, amén, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Voy a leerlo, amén, en la versión traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco. Como les dije, ¿verdad? El barco necesita esa ancla para que no se vaya o para que no se desvíe, para que el mar no se lo lleve, ¿verdad? Si no, no tienes dirección.
No tienes un lugar a donde ir, estás solo flotando, estás por donde quiera. Tu vida espiritual a lo mejor está por donde quiera porque no tienes esa ancla y tú quieres estar firme y tú quieres estar allí, pero tienes que tener esa esperanza en Dios, esa confianza y seguridad en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, como el ancla de un barco que lo mantiene firme, que es firmeza, que nada te va a mover, amén. Y quiero en el mismo lugar, y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da ¿quién? ¿Quién, hermanos? No nuestras propias fuerzas, no por lo que nosotros podemos hacer, sino esta confianza nos las da Jesucristo, que dice que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo. ¿Lo hizo para qué? Para dejarnos libre el camino hacia Dios. Tenemos la libertad de venir a Dios, amén. Pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec, amén. Así que ¿qué debemos hacer, hermanos? Tener esa confianza, tener esa seguridad, aunque estemos pasando, tener esa paz, como hay una canción que dice paz en la tormenta. Si tú puedes tener esa paz en la tormenta, ¿verdad? Que tú estás firme, que nada te está moviendo, que no te estás dejando que te desvíes o que te afanes, porque dice la palabra, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Que van a haber momentos duros, pero tú estás firme en esa ancla que es Cristo, que nada te va a mover, que nada te va a desviar, porque estás confiado. ¿Y quién es nuestra confianza? Jesucristo es el que nos da esa confianza, y no nos vamos a dar por vencidos, porque vamos a confiar que el ancla de nosotros es Cristo, amén. Y como dice la palabra de Dios, nos regocijamos, amén. En esto nos regocijamos porque Él está a nuestro lado y no tememos porque Él está con nosotros, amén. Aunque vengan esos problemas, no nos vamos a dar por vencidos, amén. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, y él decía muchas cosas que aún nosotros no pasamos tanto por lo que él pasó. Y yo creo que a nosotros se nos hace difícil decir algunas cosas que él dijo, ¿verdad? Que no hagamos cosas por vanagloria, por nuestro propio querer, sino que todo es para Cristo, amén. Como dijo, el vivir es Cristo, ¿verdad? Si tú te pones solo a pensar en esa frase, en lo que él decía, para ti, ¿qué es el vivir? Para ti, a lo mejor, para personas el vivir es vivir para su familia, para sus hijos, por un buen trabajo, ¿verdad? Pero si tú te pones en tu mente que el vivir, que tu esperanza es Cristo, entonces tu vida va a ser transformada. Tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar todos esos pensamientos que te vienen, ¿verdad? Que quieren robar tu paz, que quieren robar esa confianza, porque a veces aún confiamos más en gente que en Dios, ¿verdad? Y no prestamos atención a Dios cuando viene esa tormenta o todo lo que el enemigo usa, ¿verdad? Él usa muchas cosas para desviarnos, él usa muchas cosas para que no estemos con esa ancla, amén. Y vamos a ir a un último versículo que tengo en Hebreos, allí Hebreos 12. Hebreos 12, 1 y 2. Nadie me pone la música a mí. Si hace una diferencia la música, amén. Todos estamos allí, Hebreos 12, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Amén. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué?
con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puestos los ojos en Jesús, nuestra esperanza, en quien creemos, ¿verdad? El ancla de nuestra fe es Jesús. Si tú te pones eso en mente todos los días, que no te vas a dejar desviar, que si vienen tentaciones, que si vienen problemas, que si vienen personas a hablarte negativo, tú no te desvías. ¿Por qué? Porque tus ojos están puestos ¿en quién? En Jesús. Jesús, el autor de la vida, el que te da ese aliento, esa confianza, esa seguridad. El ancla es Cristo, amén. Y cuando vas a sufrir, ¿verdad? Dice que va a haber una carrera, ¿verdad? Pero la tenemos que correr ¿con qué? Con esa paz, con esa paciencia. A veces estamos tan ocupados que queremos correr bien rápido, ¿verdad? Queremos correr por aquí, por allá y por donde quiera para acabar o para llegar más rápido. Pero el Señor dice que tengamos esa paciencia. Con la paciencia viene esa paz, ¿verdad? Vamos a leerlo una vez más, todos juntos. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa eso, verdad? Que hay a veces cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Pecados que no nos van a dejar avanzar, ¿verdad? Que no nos van a dejar y nos desvían. Pero despojémonos, dejemos todo eso, ¿verdad? Todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice? El cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz. Amén. Él sufrió la cruz por nosotros, amén. Él dio su vida por nosotros, amén. Y por eso cuando venimos a Él dice que Él lo dio todo por nosotros, amén. Y si nosotros nos estamos dejando desviar, si nosotros nos estamos alejando, hay que recordarnos, hermanos. Nosotros somos muy fáciles en olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Es fácil olvidar de todo lo que Dios nos ha sacado, ¿verdad? Y a veces sí nos acordamos y le damos un gracias, ¿verdad? Pero el Señor ha hecho maravillas en nuestras vidas. Aún al estar ustedes aquí sentados, ¿verdad? Es algo donde, como dice la canción, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que la pastora María estuviera aquí, verdad? La hermana Gracelita, el pastor Freddy Vázquez, ¿verdad? ¿Quién diría que estuviéramos aquí? Pero Cristo lo hizo posible, ¿verdad? Y por eso Él nos dejó todo. Él nos dejó un testimonio vivo, un testimonio verdadero, Él mismo, y también nos dejó el testimonio de nuestro hermano y apóstol Pablo, amén. Porque por medio de sus cartas, amén, nos gozamos, ¿verdad? Y aprendemos de Él, de que si estamos en tribulación o si